Ahora sí, hermano, este era como un ensayo nomás, era a ver si estaban atentos. Y si están atentos, ahí están poniendo en el chat, no se oye y eso. Entonces quiere decir que están atentos a lo que vamos a hablar esta tarde. Entonces, como les decía, aquí en Comunidad Cristiana Vino Nuevo, lo que hacemos es lo siguiente. O sea, acuérdense que el pastor nos ha instado a que siempre traigamos nuestra pluma, un cuadernillo de apuntes o una hoja y nuestra Biblia. Acuérdense que tenemos que estar comprobando lo que se está predicando, lo que se está diciendo, ¿con qué? Con las escrituras. Sin embargo, cabe mencionar que nosotros oramos al Señor para que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento para entender obviamente las escrituras y poder transmitir algo que sea edificante a la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que va a hablar a su vida. Usted pónganse en manos del Espíritu Santo y créame hermano, créame, esta tarde va a ser una tarde en la cual el Señor quiere traer algo nuevo ahí donde usted está, a su familia, a lo personal o a todo lo que le rodea, ¿sí? Entonces arranquemos, hermanos, entonces con este mensaje. Y quiero, para introducirme, ver una ilustración. Esta ilustración es, pues ya tiene bastante tiempo porque ya la primera vez que la vi en un cuadro, híjole, hace como más de 20 años, si no es que por ahí en promedio, 25 años. Incluso en aquellos ayeres estábamos en un grupo musical cristiano que se llamaba Nuevo Pacto, algunos de ustedes se van a acordar de él. Y cantábamos un canto a la letra de esta ilustración que quiero compartirles. Y es un canto muy precioso. Entonces, la ilustración del cuadro se llama Las Huellas. Quiero mandarle un saludo a mi suegro si me está viendo, él se va a acordar de estos cantos, fueron cantos como muchos otros, muy de bendición para la gente que lo escuchaba. Nuestro ministerio musical era evangelístico, entonces buscábamos temas de canciones cristianas 100% cristocéntricas, de evangelismo. Entonces esta ilustración precisamente es un canto que nosotros entonábamos, pero ahorita les quiero decir de qué se trata. Dice este cuadro, si muchos lo han visto, si no lo han escuchado el relato, dice que una vez caminando cierta persona iba por la orilla de la playa y iba a la orilla de la playa meditando en las situaciones que estaba viviendo difíciles en ese momento. Entonces iba caminando sobre esa arena y siempre al voltear a ver las huellas hacia la parte de atrás, miraba siempre las pisadas de él y otras dos pisadas. Pero en las circunstancias más difíciles solamente miraba unas huellas. Y él se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué en las circunstancias más difíciles solamente miro unas huellas? Y cuando las cosas estaban medio leves, por decir, decía un compañero de trabajo cuando yo estaba en frente, decía, cuando no están tan peor, solamente pues miro las dos huellas en la arena de la playa, en la orilla de la playa. Y vuelven a venir las circunstancias difíciles a la vida de esta persona y empieza a tener duda de lo que está pasando, si el Señor está con él. Y él clamaba, Señor, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué miro solamente unas huellas en estas circunstancias más difíciles? En el momento más crítico, emocional y espiritual de mi vida, volteo hacia atrás y miro esas huellas nomás. Y cuando las situaciones son más leves, miro las dos. Y dice que obviamente es un ejemplo solamente. Y dice que el Señor le contesta a esta persona y le dice, mira, mijo, te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando yo siempre voy a tu lado caminando, siempre voy a tu lado, por eso es que mira las huellas. Pero en las situaciones más difíciles, mucho más complicadas de tu vida, ¿sabes por qué miras unas huellas? Le dice el Señor Jesús. Porque yo te llevo en mis brazos. Porque yo te llevo cargando. Porque yo te llevo sosteniendo. Porque en los lugares donde en los momentos que tú piensas desfallecer, donde ya no puedes caminar más,
yo te llevo en mis brazos. Y hermanos, con esta ilustración yo quiero introducirme al tema de hoy, porque es una realidad. Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros siempre, todos los días, y es una promesa para el cristiano, para el Hijo de Dios, para aquel que le ha hecho Señor de su vida. Lucas 24, ahora sí, vámonos a la Biblia, vámonos a nuestra Biblia. Lucas 24, verso 13, por favor. Ahí lo van a tener en pantalla, pero yo también quiero tenerlo aquí en mi Biblia. Es un relato muy, muy conocido. A mí me gusta mucho este relato, este acontecimiento, y habla precisamente de, mi Biblia dice, en el camino a Emaús. No sé cómo diga su Biblia, pero habla de cuando van estos dos discípulos en camino a Emaús. Antes de tocar este tema del versículo 13, vemos que a principios del versículo 24 habla cuando van al sepulcro y estas mujeres, y ya no está Jesús, aparece este ángel y dice que buscan en este lugar. Ok, es la resurrección, pues. Entonces es cuando van y se regresan y le dicen a los apóstoles, y sale corriendo Pedro para ver si es cierto. Todo ese es el acontecimiento desde del versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces ese es el acontecimiento. Entonces cuando vamos al versículo 13, que es hablando del camino a Emaús, es cuando precisamente es en ese tiempo, en esos días donde Jesucristo había resucitado. Entonces dice el versículo 13 de la siguiente manera, capítulo 24, versículo 13 de Lucas. Muy bien, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban unos discípulos caminando de Jerusalén hacia una aldea que se llamaba Emaús, más o menos. Yo saqué un cálculo, busqué cuánto era en promedio la distancia, y en promedio se dice que son como 11 kilómetros. 11 kilómetros sería como de aquí, de donde está la Comunidad Cristiana Vino Nuevo, que es Aldama y Juárez, al Sausal, a donde está la gasolinera del Sausal, la del medio, no la que está a un ladito del Sausalito, es la que está en el medio. Más o menos de aquí, de Aldama y Juárez, al Sausal, a la gasolinera que está en el medio. Más o menos es la distancia que ellos iban a recorrer de Jerusalén a Emaús, a esta aldea. Entonces dice el versículo 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Pues que habían crucificado a Jesús, que lo habían crucificado, lo habían matado, y que estaba en un sepulcro. Sucedió, y luego dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba ¿con quién? Con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, tapados, para que no lo reconociesen. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Aquí habla Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Obviamente se les notaba la tristeza de lo que había sucedido. Jesús por eso les preguntó, imagínense, yo me imagino de qué manera iban. Yo creo que iban cabizbajos, con la cabeza agachada, probablemente con los ojos vidriosos, haciendo algunos gestos, ademanes de que por qué y qué está pasando. Usted sabe, a veces en situaciones cuando nosotros nos ponemos tristes o nos ponemos de una manera emocional un poquito cabizbaja. Bueno, dese una idea de más o menos cómo iban estos dos discípulos. Ojo, eran discípulos, no eran de los apóstoles, eran seguidores de Jesús, eran de los que andaban siguiendo a Jesús donde él andaba, discípulos, no eran de los apóstoles. Solamente quería hacer esa aclaración.
Y dice el versículo 18, respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, fíjense lo que le dijo, a qué grado de depresión se puede decir o de emocionalmente estaban, que dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, imagínense la situación de ellos a tal grado que le dijeron a Jesús, eres el único forastero, o sea, ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando? Y fíjense lo que dice enseguida. Entonces él les dijo, ¿qué cosas le dijo Jesús? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y lo dice el versículo 21, fíjense algo a notar muy importante en el versículo 21 de la condición de estos dos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Número uno, hermanos, podemos ver lo siguiente. La fe de estos dos discípulos había menguado. Su fe, hermanos, estaba por los suelos. Su fe estaba por los suelos. Ellos tenían la esperanza, como dice el versículo 21, tenían la esperanza de que esperaban que Él, Jesús, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, dice, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, hermanos, estaban desilusionados de lo que estaba aconteciendo. Desilusionados. Habían puesto los ojos en aquel en el cual les iba a traer libertad. Y según ellos, en este acontecimiento estaba muerto, estaba en la tumba. Ellos no sabían todavía que ya había resucitado. Y vamos a ver más adelante que ellos fueron instruidos y ellos les habían dicho que había profecías donde el Mesías y donde Jesús iba a vencer la muerte, iba a resucitar. Pero ellos no se acordaban, hermanos, por las circunstancias tan oscuras que se miraban en ese momento. A veces tenemos que agarrar ciertas aplicaciones de lo que estamos leyendo, hermanos, y yo creo que a veces, y muchas de las veces, las circunstancias que vivimos nos hacen ver, nos tienen velados los ojos, no nos dejan ver lo que está sucediendo. Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Él se los dijo a los discípulos. Él era la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Ellos lo sabían, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba aconteciendo, las circunstancias que los rodeaban, ellos miraban lo contrario. Ellos estaban cegados por esas circunstancias. ¿Se te hace familiar lo que se está leyendo, hermanos? ¿Qué circunstancias tienes hoy en día para decir que tu fe ha menguado? Donde te has apartado tu vista de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos muy claro que en este tiempo tan difícil de la iglesia, y hablo de la iglesia general, pero particularmente de Vino Nuevo, con este tiempo tan difícil, que hemos estado truncados con nuestro ritmo de vida, con nuestras costumbres de muchas cosas que hacíamos, hablando en el contexto religioso, por decirlo así. Y hemos perdido de vista al autor y consumador de nuestra fe a tal grado que nuestros ojos se pueden estar tapados. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza nuestra fe a menguar y a enfriarse.
Y podemos decir como decían estos discípulos, pues Él era el que me decía que me iba a redimir, que nos iba a redimir y que nos iba a liberar. Y fíjate cómo estamos en este tiempo, la crisis, la enfermedad, las muertes que ha habido en las familias, los acontecimientos dentro del núcleo familiar, los problemas matrimoniales, una serie de cosas que a veces volteamos hacia atrás y ay caray, pues nomás veo mis huellas. Sin embargo, algo muy cierto es de que no nos damos cuenta, hermanos, de que Jesús va al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque las circunstancias tan críticas nos tienen velados los ojos, nos tienen tapados. Es como una venda. Es como aquel que está pegándole a una piñata, pero está velado los ojos. ¿Sí han visto cómo le tira al aire y no le da? Y ahí están, dale. Pues sí, ¿cómo le va a dar? Pues si tiene velados los ojos. Es algo similar, andamos tirándole al aire con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentando nuestra fe en la luz que es Cristo, aquel que nos puede iluminar el camino. Es una promesa que tenemos para nosotros los que hemos creído en Él. Él está ahí, hermano, a tu lado. El asunto es que las circunstancias a veces es ese camino polvoriento, a lo mejor en el cual vas hacia Emaús, no te deja ver esa neblina de problemas. Sin embargo, hay una promesa para nosotros y esta tarde Dios quiere recordártela a través de las Escrituras y a través de lo que uno ha experimentado, que Jesús va con nosotros, que Jesús está ahí a tu lado, que Jesús en los momentos difíciles te lleva en los brazos. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él dio la vida por ti. Y aunque tú creas como ellos que no había resucitado, que todavía estaba en el sepulcro, que todas sus ilusiones, que todo lo que ellos querían ver por aquel Mesías esperado se estaba esfumando, hermano, Jesús tenía un plan perfecto para ellos también, ir a revelárseles. Vamos adelante. Nos quedamos en el versículo 21. Dice el versículo 22. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fíjense, hermanos, o sea, allá unas mujeres, o sea, así como que vagamente, no, allá unas mujeres nos dijeron que pues había resucitado. O sea, la certeza, la convicción se les estaba moviendo de la certeza que Jesús les había dicho que iba a resucitar. ¿Por qué? Por lo que ellos estaban viviendo, por esas circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo. Y luego fíjense, vamos más adelante. Y fueron 24, ¿sí? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Acuérdense que unos versos atrás del capítulo 24 dice que entre ellos iba Pedro, que salió corriendo para ver si había acontecido, si era cierto. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. O sea, hablando de Jesús, y constataron que sí, había resucitado. El versículo 25, fíjense de qué manera Jesús les habla a estos dos discípulos. Entonces, Jesús les dijo, está hablando Jesús aquí, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que decían de Jesús las escrituras. Número 2.
Jesús les recordaba las escrituras de lo que decían de Él. Hermanos, si algo tenemos que hacer como cristianos y algo que incrementa nuestra fe y nuestras convicciones, son las escrituras. Jesucristo es la palabra viva. Aquí está la esencia de Jesús también en las escrituras. Por eso es que Él recordó las escrituras. Probablemente Jesús les estaba explicando las siguientes escrituras. Probablemente les ha de haber explicado desde la simiente profética, hablando que habla Génesis 3:15, a través del siervo sufriente en Isaías 53. Estas son referencias bíblicas solamente. El que traspasaron Zacarías 12:10, sí. El ángel del pacto en Malaquías 3:1. Jesús vuelve a recordarles el Antiguo Testamento, hermanos, para que recordaran todo lo que ya les había dicho, todo lo que les habían dicho los profetas, todo lo que les habían dicho, todo lo que estaba escrito ya sobre Él, sobre lo que iba a acontecer. Y aún así se les había olvidado, hermanos. Aún así los discípulos significa seguidor de alguien, eran seguidor de Cristo, que los discípulos estaban con Él, habían escuchado todas estas cosas, pero se les había olvidado que ya estaba escrito lo que iba a pasar con el Mesías. Algo muy importante que puse aquí en mis notas, eso no va a aparecer ahí tampoco, ahorita vamos a seguir con los puntos, pero dice lo siguiente: Cristo es el hilo, por decirlo así, que atraviesa todas las escrituras, el tema central que se enlaza entre ellas. Todas las escrituras, hermanos, hablan de Jesucristo, hablan de las profecías de cómo Él iba a venir, iba a estar entre nosotros, iba a morir y resucitar para traernos salvación y vida eterna y libertad del pecado, un reino espiritual. Sin embargo, estos discípulos estaban esperando otras cosas y se les había olvidado que los había libertado de las garras del enemigo, del pecado. Hermanos, las circunstancias a veces que nos rodean nos hacen ver cosas que incluso van en contra de nuestros fundamentos, en contra de nuestra propia fe. Nos hacen, ¿cómo dice esa palabra? Titubear. Incluso, hermano, darle la espalda a Jesús, y que Dios nos libre. Gracias a Dios por los que están aquí conectados, pero ¿qué hay de aquellos, hermanos, que no hemos visto desde hace mucho tiempo? Hay preocupación en mi pastor, en los pastores, en el liderazgo. ¿Qué está pasando con aquellos que no se han conectado? Y no estoy diciendo que se han alejado, pero hay preocupación, porque a lo mejor esas circunstancias de todo este tiempo, hermano, más de un año y tantos, ya no sé cuánto, ya ni quiero pensar en eso, con esta situación tan difícil, pero sin embargo hay una esperanza, y la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Para todas esas cosas que necesitas tú volver y volver a traer a tu fundamento. Dios cumple sus promesas. Jesús está a tu lado y es una promesa de Jesús para tu vida. Vámonos más adelante, porque quiero llegar a la aplicación de esta plática que hoy estamos viendo. Dice, nos quedamos en el versículo 27, ¿verdad? Dice versículo 28, perdón, 27, voy a volver a leerlo. Y comenzando, obviamente es cuando Jesús les habla, les está ya volviendo a hablar las escrituras, les di unas referencias que más probablemente son las escrituras que les tocó, hablando de Él mismo, estas escrituras. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él
decían de Jesús. 28. Llegaron a la aldea a donde iban. ¿A dónde iban? A Emaús. Les vuelvo a decir un ejemplo, como de aquí al Sausal. Y él hizo como que se iba a lejos, como que se iba de paso. Mas ellos le obligaron a que se quedase, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya está declinando, ya se está haciendo de noche. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo. Sí, y lo bendijo, lo partió y les dio. Número 3 que podemos notar aquí, hermanos. Jesucristo comió con ellos ahí a la mesa. Y esto, hermanos, es un símbolo de comunión. En varias ocasiones en la Biblia vemos cómo Jesucristo parte el pan y se los da. Y parte el pan y se los da. Y comió con ellos. ¿Se acuerdan de Pedro cuando niega a Jesús? También acontece todo esto, lo del Calvario. Y tanto es así su depresión, o tanto es así su agüita, iba a decir, bueno, ya lo dije. Tanto es así que se agüitó, que se regresa a pescar. O sea, se regresa a su vida. Y para no hacerla muy larga, después lean ese acontecimiento. Dice que estaban pescando y dice que alguien le gritaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Que le gritaban bueno, él les estaba gritando ahí de la orilla, y dice que Pedro pues no miraba y ¿qué está pasando ahí en la orilla? ¿Quién es aquel que está gritando? Y les volvió a gritar y a gritar, y hasta que lo reconoció, y dice que Pedro se echó un clavado y fue atrás él, y cuando llegó era Jesús que había ido a buscarlo. ¿Y saben qué estaba haciendo Jesús? A ver, ¿quién me puede decir? Bueno, no me pueden decir porque lo estoy viendo en la cámara, ¿eh? A ver quién puede poner ahí en el chat. Bueno, ¿qué estaba haciendo Jesús? Preparándoles su desayuno. Les estaba haciendo sushi, dijo la Rosita. Estaba haciendo un pescado, si mal no recuerdo. ¿Sí va? Un pescado le estaba asando ahí en la orilla de donde estaban pescando. Un zarandeado, gloria a Dios, empapelado. Bueno, aquí es lo que quiero llegar con esta ilustración también. Jesús quería tener comunión con él. Es un símbolo de comunión el pan. Actualmente, hermanos, quiere tener comunión contigo. Por eso es que hay que conocerlo. Por eso Jesús hay que recordarlo a través de las Escrituras. Vuelvo a repetir, las Escrituras están llenas de él, de su esencia. Hermanos, si quieres conocer a Jesús, tienes que conocerlo aquí, en las Escrituras. O sea, no es por revelación, no, todo está revelado aquí, hermanos. Ya está revelado. El Hijo del Hombre está revelado aquí. Tenemos que hacernos disciplinados, porque nos es provechoso para nuestra vida y para nuestra alma el conocer a Jesús aquí en su palabra, porque Él quiere tener comunión. Ahí es donde está Jesús, ahí es donde Él tiene comunión. Después de leer su palabra, yo no sé ustedes, pero yo he experimentado a veces cuando estoy leyendo su palabra una presencia que solamente yo puedo explicar. Yo sé que es el Espíritu de Dios, pero me trae convicción de que Jesús está conmigo. ¿Por qué? Porque aquí está la esencia de Jesús en las Escrituras. Hermanos, Jesús quiere tener comunión contigo. No desaproveches esa oportunidad. No desaproveches ese pan que te está ofreciendo, porque te quiere bendecir a través de eso. Dice el versículo 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y fíjense, versículo 31: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Le fueron abiertos los ojos a través de ¿qué? De Jesús, exacto. A través de esa comunión que quiere Jesús tener contigo. Jesús quiere abrirte los ojos a través de ¿qué? De que le conozcas. ¿Y cómo le vas a conocer? Aquí, hermano. Aquí está todo lo que podemos aprender de Jesús. El Espíritu Santo nos va a ayudar a iluminarnos y ver lo que ya está revelado de Él. Pero esa comunión que tú tienes que tener, lo voy a poner en estos términos porque tenemos que tener con Él, te van a ser abiertos esos ojos. Mira, se te va a caer ese polvo de ese camino en el cual ahorita te sientes a lo mejor abrumado, que no puedes ver más allá de esa neblina oscura probablemente en el camino que vas. Pero te vuelvo a recordar, Jesús va contigo. Jesús está a tu lado. Él está contigo. Hermanos, la esencia de Jesús, el amor de Jesús, perdón, es tan incomprensible que así como Él vino una vez y murió por nuestros pecados y está en la gloria del Padre, sentado a su diestra, Él dejó a su Espíritu Santo precisamente para eso. Y Él es el que da testimonio del Padre y del Hijo. Entonces, si buscamos la presencia del Espíritu Santo, te vas a encontrar con Jesús. Si buscamos todos los días el poder tener una conexión con su Espíritu, vas a encontrarte con que Jesús está ahí contigo. Nuestro amado Salvador está contigo. El que viene y te saca de ese hoyo. Sin embargo, es importante decir, hermanos, que la vida cristiana así es. Hay muchas cosas que vamos a seguir aconteciendo. Ahorita es la pandemia y todo este asunto que nos trae. Más adelante pueden venir más cosas. Pero vuelvo a repetir, puestos los ojos, hermanos, en aquel autor y consumador de nuestra fe, ahí es nuestra garantía. Ahí es donde podemos nosotros estar protegidos en nuestra fe. Probablemente con los mismos problemas, probablemente con los mismos asuntos, probablemente recorriendo ese camino con dicen por ahí la capa caída, ¿no? Pero con Jesús al lado de nosotros, creyendo que Él está ahí. ¿Para qué? Para abrazarnos con cuerdas de amor, para traernos, con cuerdas de amor, para venir y decir, hijo, aquí estoy. Cuando tú mires que solamente van unas huellas marcándose en la arena, es porque yo te llevo en los brazos, es porque yo te llevo cargando, porque los tiempos son difíciles. Así que no te desanimes, hermano. Jesús va al lado de nosotros. Sigamos adelante. Nos quedamos entonces en el versículo 31, ¿sí? Es cuando dice que se le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. 32. Y se decían unos al otros, no ardía, híjole, qué hermoso versículo. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría ¿qué? Las escrituras. Hermanos, acuérdate que cuando Jesús habla a tu vida, cómo arde tu corazón. Acuérdate de esos momentos tan gloriosos cuando Jesús viene a través de su Espíritu Santo y toca tu vida, y cómo viene y arde tu corazón. Él quiere una vez más que vuelva a encender tu corazón, hermano. Si lo tienes ahí como que se está apagando. Dice un canto por ahí, hermanitos de la fe, no separen los tizones porque separados no solo no pueden arder y solo no pueden arder sin Jesús. Él es lo cual hace que nuestra vida esté encendida a través de su Espíritu Santo. Recuerda, hermanos, recuerda cómo ardía tu corazón. Recuerda esos momentos gloriosos en este preciso momento que a lo mejor te sientes donde tu fogón parece una velita, por poner un ejemplo.
Deja que Jesús a través de las Escrituras, hermano, no a través de lo voy a decir con mucho respeto, no a través de un culto bonito, de un programa bien hecho, de una iglesia a la otra. No. Vamos a centrarnos en la persona de Jesús. Deja que Jesús a través de las Escrituras encienda tu corazón una vez más. Encienda tu vida una vez más. Ahí donde estás ahorita sintiéndote la mejor, pues estás a punto de patear el bote, como dicen colegialmente, a punto de decir, no, pues yo creo que ya estuvo, ¿no? Ya me enfadé, la otra vez me daban testimonio y es una realidad, o sea, ya estoy enfadado, decían. Ya estoy enfadado de todo esto. Hermano, acuérdate que Jesús está contigo. Acuérdate de esos momentos gloriosos cuando tú le adorabas y le alababas con toda pasión. Esos momentos tan especiales cuando tú te encerrabas o cuando tú te valía lo que estaba pasando y tú levantabas tus manos y adorabas al Señor, adorabas y honrabas al Hijo, a aquel Salvador, a nuestro Salvador Jesucristo. Eso que sentías adentro empezaba como a quemarte y empezabas como dicen, a querer brincar al tercer cielo, ¿no? Una de dos, o era el Espíritu Santo que ardía en tu corazón o te estaba pegando un preinfarto, hermano. Y una de dos, si te ardía el corazón o era un preinfarto o era el Espíritu Santo. Pero yo creo que puede haber renuevo en tu vida. Él es el agua viva. Él es el manantial que sacia tu sed en estos tiempos de desierto. Él es el que puede traer ese bálsamo ahorita, hermanos, que te puede caer, ese rocío. Si has experimentado como cuando, bueno, es que a veces se acuerdan los de mi generación, cuando íbamos a los parques y salía un dispersador de agua y ahí andamos abajo del agua ahí corriendo, ¿no? No sé si ahorita se use o no, pero antes se usaba, salía un dispersador y así regaban los céspedes de los parques de la ciudad deportiva, del Sullivan, creo, y ahí andábamos corriendo. Así, hermanos, cuando te cae el rocío sobre ti, sientes eso fresco cuando tienes mucho calor y vas sintiendo esa frescura. Deja que el Espíritu de Dios abrace tu vida y empieces a sentir esa frescura en tu vida y que empieces a experimentar una vez la presencia de Jesús en tu corazón. Una vez más, las circunstancias yo sé están difíciles, pero una vez más te digo, Jesucristo está contigo, Jesucristo va a tu lado y solamente tienes que aferrarte a Él, volver a creer, volver a encender esa chispa de tu fe. Quiero concluir con lo siguiente. Te repito una vez más, hermano. Bueno, antes de concluir voy a terminar el pasaje que dice de la siguiente manera. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, pegaron un brinco, yo creo, hermano. Volvieron a Jerusalén, otros 11 kilómetros, regresaron del Sausal aquí. Y hallaron a los 11 reunidos y les contaban, y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas, ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino a Emaús y cómo les había reconocido al partir el pan. Y vemos más adelante del versículo 36 al 49, lean su casa, todo el capítulo está precioso, hermano. Vemos cómo Jesús se les aparece a los discípulos, a los 11, y dice que me da risa santa, dice, ¿no? Me da risa porque
Porque dice que Jesús se les apareció y dice, paz a vosotros. Hermanos, Jesús quiere traer paz a tu vida. Dice que ellos se espantaron. Yo creo que así como los videos a veces del YouTube cuando los asustan y pegan un brinco, ¿no? Y dicen que, ay caray, ¿qué está pasando aquí? Dice, entonces se atemorizaron pensando que era un espíritu, hermano. A veces las circunstancias nos hacen ver cosas que no son. Y al rato andamos viendo espíritus y demonios por todos lados, y este es otro tema, pero Jesucristo Jesucristo es real, hermano. Es real en nuestras vidas. Dice que estaban atemorizados porque pensaron que era un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué están turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué está pasando con ustedes? Si yo estuve con ustedes. Fíjense, a los discípulos. Oye, ¿qué les está pasando pues? Bueno, estoy parafaseando, no sé. Señor, perdóname, yo no sé si hablaste así, pero estoy tratando de meterme a la historia. Y lo dice, sí, porque están turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Y lo dice el 39. Mirad mis manos, dice, y mis pies, que yo mismo soy, dice Jesús. Palpad y ved, porque porque aún espíritu no tiene carne ni huesos, como me veis que yo los tengo, dice. Ellos estaban de las circunstancias, estaban viendo cosas o estaban pensando cosas que no son. Hermanos, ¿qué pensamientos vienen a ti en los momentos críticos? Y haz una evaluación y te vas a dar cuenta que no vienen pensamientos buenos, vienen pensamientos de incredulidad incluso. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensamientos vienen en estos tiempos difíciles a tu vida? De tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos y de tu vida cristiana. ¿Qué pensamientos vienen? Estás viendo espíritus por todos lados en el contexto que estamos hablando. Estás viendo muchas cosas que Jesús está muy a lo contrario lo que Jesús realmente es. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y cuando todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, hey, tráiganme de comer. Eso también me da risa porque dice Jesús así, pues tráiganme algo de comer, o sea, tengo hambre pues, o sea, ya no estén asustados, ya quiten esa cara, tráiganme algo de comer. La verdad, hermanos, Jesucristo siempre ha querido tener comunión, y vuelvo a repetirlo, la figura de comer, de partir el pan es comunión. Él siempre ha querido tener comunión con los suyos, pero nosotros con las circunstancias y con lo que pasa nos hemos alejado, hemos desviado nuestra vista de Él y hemos perdido esa comunión que debemos de tener con Él. Él es el pan de vida. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Acuérdense, les volvió a abrir las escrituras. Acuérdense a vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces él fíjense, les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Hermano, Jesús es lo que quiere, abrirte el entendimiento. La Biblia dice en Romanos 2, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Dice que debe ser renovado vuestro entendimiento para que conozcamos la buena voluntad perfecta de Dios. Ese entendimiento en el cual a veces es cauterizado. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo.
por todo nuestro alrededor. A veces nos abruma tanto, nos viene y nos quiere acobijar ese tipo de maldad, ese tipo de situaciones que nos las creemos, y a veces nuestro entendimiento se empieza a cauterizar y nuestra renovación no viene en continua. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra lectura bíblica, donde está la esencia de Jesús, porque no buscamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se nos siga alimentando nuestro espíritu y conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Había una comisión para los apóstoles y también se les había olvidado por las circunstancias. Hay un propósito para mí y para ti en tu vida. Que las circunstancias no opaquen ese propósito en tu vida, hermanos. No dejes, que el enemigo de nuestras vidas venga y mienta diciéndote: pues ya este año ya no le hiciste, hermano. Ya pasó un año y fíjate cómo estás. No, hay un propósito para tu vida. Aprópiate de las promesas que Dios tiene para ti. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Era la promesa que venía, nosotros ya la tenemos, hermano. Es el Espíritu Santo. Y termino el pasaje y me fui de largo, es que me emocioné, hermano, discúlpenme, pero está bueno esto. Dice 50: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Híjole, esto es sobrenatural. Jesús siempre bendijo, siempre te quiere bendecir. Es cuestión de que lo sigas buscando, que te des cuenta que está contigo. Y aconteció que los bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y termino con esto, el pasaje. Ellos, ¿quiénes? Los discípulos, de los apóstoles. Bueno, también habían llegado los discípulos ahí. Ellos, después de haberlo adorado. Hermanos, cuando tú adoras al Señor, todo argumento también es quebrantado, es derribado. Necesitas tener una vida de adoración. No estoy hablando de cantos lentos. Estoy hablando de adorar, de rendirnos a aquel, adorar por quien es nuestro Salvador, es Jesús, es el que va a regresar por su iglesia. A ese es el que tenemos que enfocarnos y adorar. Y dice que lo adoraron, volvieron a Jerusalén. ¿Ahora qué? Con gozo, ya no estaban turbados, ahora venían con gozo. ¿Por qué? Porque Jesús les recordó quiénes eran en Él. Acuérdense lo que tienen que hacer en mí y el poder que va a venir sobre ti. Hermano, tú lo tienes y yo lo tengo. El poder de lo alto es la promesa que Jesús dejó. Aprópiate de ella, búscale. La unción se busca todos los días. Todos los días. Y estaban siempre, fíjense, en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Después de que andaban con la capa caída, después de que iban en el camino ahí pateando piedritas, no sé, me imagino yo, después de que no reconocieron a Jesús, bueno, tú no te has dado cuenta de lo que está pasando. Después de que de todo lo que pasaron, que fueron con los apóstoles, tampoco le creyeron, llegó Jesús a espantar. Después de todo lo que pasó, hermano, le regresó el gozo. ¿Y saben qué? Yo añado el gozo de nuestra salvación, que nos toca experimentar hoy nuevamente con un toque del Señor. Regresaron alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cómo está tu fe actualmente, hermano? ¿Cómo está tu fe en Jesús? ¿Crees que las circunstancias han opacado o están
están matando tu fe, por decirlo así, está menguando. Obviamente aquí vemos cómo las circunstancias estaban alejando a los discípulos de Jesús, porque ya no creían en lo que iba a suceder, en lo que él había dicho, en lo que las escrituras incluso se habían dicho. Hermano, cuando tu fe se empieza a enfriar, y no me lo digan porque lo sabemos, a mí me ha pasado. Cuando dejas de leer las escrituras, aguas. Aguas, hermano. A mí no me digas que eres un espiritual si no lees las escrituras. Porque si no te alimentas tu espíritu, entonces ¿qué otra cosa estás alimentando? Probablemente tu ego. Y te lo digo porque a mí me ha pasado, hermanos. En el momento que yo dejo de leer las escrituras, una de dos: o dejas que tu espíritu crezca por las escrituras, o vas a dejar que tu carne crezca por lo que empiezas a recopilar de este mundo, de esta basura que el mundo enseña. Por último, te quiero recordar. ¿Recuerdas cómo ardía tu corazón cuando experimentabas la presencia del Espíritu Santo y te revela la persona de Jesús? ¿Lo recuerdas? Anímate, hermano. Anímate. Deja que Jesús quite ese velo una vez más, esa venda que te está tapando los ojos espiritualmente. Deja que te abra el entendimiento una vez más por las escrituras. Y deja que Jesús empiece una vez más a hacer la obra perfecta en tu vida, si la has dejado de hacer. Si te has encontrado o te encuentras como los dos discípulos en camino de Emaús, es momento de recordar que Jesús jamás se apartará de ti. Jamás se apartará de ti. Él está contigo. Lo que sí, que tú te puedes seguir apartando de Él. Y eso es lo que tienes que cuidar, hermano. Jesucristo está ahí a tu lado. Tú no lo ves, ¿por qué? Por las circunstancias. Pero Jesucristo está ahí a tu lado. Es cuestión de que dejes que Él, a través de la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestras almas, te revele una vez más lo que Jesús quiere para tu vida. No permitas que las dudas entren a ti o sigan en ti, porque Él siempre ha sido y será fiel contigo, y tan fiel que fue hasta la muerte por amor a ti y por amor a mí. O sea, es un acontecimiento tan glorioso y una demostración de amor que solamente aquel que no quiere ver a través por las circunstancias que está pasando, ver lo que Jesús quiere para nosotros, es aquel que sí quiere seguir estando ciego. Hónralo con tu fe, hermano. Mantén un corazón agradecido a Dios por eso que te ha dado. Honra a Dios cuando las circunstancias indiquen lo contrario. Si las circunstancias en estos momentos te dicen otra cosa de lo que yo te estoy predicando, créeme que tienes que ir a las escrituras una vez más. Necesitas ir a renovar una vez más tu entendimiento. Necesitas ir a alimentar otra vez a través de las escrituras eso que necesitas tú saciar. ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te sientes? ¿Estás frío, hermano? La verdad, iba a decir otra palabra, pero la verdad, la neta, pues, viene de lo neto, o sea, no es una palabra vaga, nomás que lo cambian. La verdad, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo está tu vida en relación con las escrituras y con Dios?
Te sientes que ya se te acabó el corrido, como dicen, se te acabó el mundo. Te sientes como que ya no eres nadie. Te sientes como que ya, o sea, creo que ya el tiempo pasó y ya no voy a poder levantarme de aquí. Mi corazón se enfrió. Hermano, te vengo a decir lo que dice un canto. Hay una esperanza para el mundo hoy. Y se llama Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Aquel que murió y resucitó. Y vino a traer una libertad, no como el mundo la da, una libertad espiritual a tu vida y a tu alma. Y si tú me estás viendo por medio de este medio y sientes que tu vida ya es un caos, que es un verdadero crucigrama en estos momentos, porque ese camino a nuestro Emaús es tan trágico, yo te invito a que te des cuenta y le abras y dejes que Jesús abra esos ojos y que empiece a llenar tu vida, porque solamente Él lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Y yo te invito a que ores juntamente conmigo. ¿Por qué no? No es una oración más. No. Es una oración de convicción, donde le vamos a decir a Jesús que venga y encienda una vez más el gozo de nuestra salvación. Padre celestial, en esta tarde, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Eres un Dios omnisciente. Eres un Dios soberano, omnipresente, que estás aquí y estás atrás de esas cámaras, en aquellos lugares que está viendo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo una vez más traiga convicción de salvación a las vidas de aquellos que están batallando en estos momentos. Que el gozo de su salvación vuelva una vez más en el nombre de Jesús. Deja que una vez más sintamos un toque del Maestro, porque lo necesitamos. Hoy más que nunca lo necesitamos. Tiempos difíciles, muy difíciles, cansados, hastiados de todo esto. Pero sabemos que hay promesa para aquellos que te aman. Hay promesas para aquellos en el cual te aman, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito de cual somos llamados. Aquellos que te amamos hay propósito. Y esta tarde queremos decirte, Jesús, que te amamos, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Redentor. Muchas gracias porque vienes y nos recuerdas a través de las Escrituras, y tu Espíritu Santo empieza a quitar todas esas vendas, empieza a quitar todo lo que nos rodea, para traer una vez más convicción de que tú estás con nosotros y que tenemos un propósito en este día, en este año, en este 2021, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, de verdad que yo pido por aquellos que en estos momentos están pasando por ese Emaús, por ese camino triste. Regrésales el gozo de su salvación, por favor. Te lo suplicamos. Te lo rogamos, Señor, a nuestra congregación. Aquellos, Padre, que están sufriendo en medio de los tiempos tan difíciles. Que tu Espíritu Santo venga y les traiga esa consolación, esas fuerzas. Pero, Señor, que hagan decisión en sus vidas, por favor. Que hagamos decisión en nuestras vidas de una vez más voltear nuestro rostro a ti.
Jesús, gracias por lo que hiciste en el Calvario, por nuestras vidas, por nosotros. Y si tú, mi amigo, estás ahí escuchando este mensaje y dices, bueno, ¿qué? A ver, yo no entiendo muy bien de eso. Sigue estando con nosotros. Sigue estando con nosotros aprendiendo más. Dios quiere cambiar tu vida y Jesús quiere llegar a tu corazón. Solamente ábrelo y deja que el Señor llegue a tu vida, a tu corazón, y que Él traiga salvación. Confiésale tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte y traerte salvación. Hermanos, gracias por escucharme. Yo sé que, híjole, pues agarré aviada, discúlpenme, pero la verdad que esto que yo les comparto, pues son experiencias personales y de una otra manera, créanme, no estamos hablando por hablar. Jesús hace la obra perfecta y Jesús va a hacer la obra perfecta en tu vida. Solamente deja que una vez sientas el toque del Maestro. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos el próximo servicio. Adiós.